¿Cuántos saben que Dios es el buen pastor? A veces quiero que entienda por qué cuando este hombre, Dios le dio esta letra, está basado en un salmo. Dice que Dios nos llama con puertas de amor. Y antes de entrar al tema de hoy, porque quizás hay gente que siente como ese jalón fuerte en la vida, y a veces no entendemos el por qué sucede o por qué pasa. Y para que me entienda un poco más, cuando los pastores están con su rebaño, normalmente las ovejas van juntas, pero siempre hay uno o dos que son traviesas. Amén a eso. Porque hay que cuidar que no seamos nosotros, que no le digamos al Señor, seré yo maestro. Pero si somos, diga qué, qué. Entonces el pastor coge una cuerda, se la ata al cuello de la oveja, y a diferencia de las otras va ahí al ladito. Y como sabe que su oveja se va a salir del carril, coge su cuerda y le pega un jalón y la llama, y la oveja se siente ahorcada, y cuando se siente ahorcada vuelve otra vez a reír. Y a veces está reprendiendo el diablo y el Dios, llamando con cuerdas de amor. De ahí el famoso dicho, Dios aprieta pero no. De ahí nace. No está en la Biblia textual, pero de ahí nace el dicho. Así que si alguno se siente que lo están ahorcando, quiero que sepa que es Dios. Porque lo que está buscando Dios es que esté en el redil. Amén. Amén. Y esa es la cuerda de amor que habla este hombre. En muchas entrevistas le decían, no, usted se va a sanar, usted va a esto. Y él decía, no, a Dios me está llamando. De hecho, en uno de los últimos dijo que sabía cuándo iba a morir. Y me imagino que muchas veces clamó por no morirse, porque todo el mundo le tiene miedo a la muerte. Y a Julio Mercado Dios lo mandó a llamar con puertas de amor, llamado cáncer. Es tremendo lo que estoy diciendo. Mucha gente no lo quiere, pero hay muchas cosas que Dios hace. Porque cuando un hombre de Dios cumplió su propósito en la tierra, ya se puede ir tranquilo. Diga, no se trata de edad. Diga, no se trata de edad. No es la edad. Tenemos al maestro que a sus 33 años dijo, lo cumplí todo está consumido, así que me voy. No es edad, pero sí es propósito, sí es cumplimiento, sí es el desarrollo de la palabra de Dios en nuestra vida. Por eso cada vez que Dios nos mete en un proceso hay que disfrutarlo. Hay que experimentar su gracia, su amor. Porque el que nos metió también nos va a sacar. Porque cada proceso de nuestra vida va amarrado a una palabra de Él. No es que está suelta. No es que te mete y ya. No es que te mate y listo. No. Cada vez que Dios te mete en un proceso, hay una palabra de respaldo.
que te dice lo vas a lograr, que te dice no temas, que te dice esfuérzate y sé valiente. Amén. Bendito sea el Señor. Quiero que vean conmigo el Evangelio de Juan. Juan capítulo 8. Dios hace cosas extraordinarias. Me decía ayer un hijo, me decía, no se preocupe, pa, mañana voy a regar, voy a echar llenazo de agua para que esté fresco. Y él dice, no se trata de hombre, yo sé que voy a hacer eso. Desde las 2 de la mañana madrugó a regar el patio. Él venía a las 7 y yo vino a las 2 de la mañana a regar el patio. ¿Ah? Qué bonito, ¿verdad? Ahora el que tengo calor soy yo, que me quitaron el abanico de ahí. Juan capítulo 8. Perdón, 9. Juan 9. Juan capítulo 9. Os dejan y dicen amén. Y dice, al pasar Jesús, ¿vio a qué? Un hombre que ciego de nacimiento. Y le preguntaron sus discípulos, diciendo, Rabí, ¿quién pecó? ¿Este o sus padres? Para que haya nacido ciego. Y respondió Jesús, no, no, es que pecó ni sus padres, sino que ¿qué? Sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. Poderoso, ¿verdad? ¿Sabes? Hay cosas en la vida del hombre de Dios y de la mujer de Dios que simplemente suceden, que simplemente nacen. Cosas que quizás no comprendemos por qué nos pasan o nos suceden, pero sí ocurren. Ocurren cosas que uno no las espera, ni siquiera está preparado para ellas. Y la iglesia tiene que estar percibida de todo lo que sucede en la vida de los hombres y mujeres de Dios. ¿Sabes? Aquí está Jesús con sus discípulos, iba pasando por una aldea y comienzan a preguntar, ¿quién pecó? ¿Pecó él o pecaron sus padres? ¿Sabes? Y la iglesia tiene que saber que estamos viviendo en un tiempo en donde muchas cosas de las que están sucediendo es porque Dios quiere manifestar algo grande. Y cuando tú no tienes discernimiento, la iglesia no tiene discernimiento, entonces comienzan a ver el por qué está la condición de un hombre. ¿Será que está en pecado o no está en pecado? Entonces dicen, no puede ver, todavía le han hecho las cosas, está mendigo, está tirado en un piso pidiendo plata, muy pocas oportunidades ha podido tener. Entonces el pecado no es de él. Entonces hay que irnos hacia atrás. Entonces vamos a preguntar, ¿serán los padres, Señor? Los padres fueron que pecaron y en su pecado lo han alcanzado a él para que él nazca ciego. ¿Sabes? Y vemos a una iglesia preocupada por el por qué está una persona así y no por la situación de la persona. Pareciese que les interesara el por qué está enfermo y no el enfermo como tal. ¿Por qué la circunstancia de una persona está como está? ¿Por qué no ha podido avanzar muchas veces? Y ponemos la mirada en lo que se logra ver y no en lo que Dios está haciendo ni quiere hacer. Vemos a los discípulos preocupados por qué es que le pasa esto, por qué monta un negocio y se quiebra, por qué no vemos que avanza, por qué si es hijo de Dios no es prosperado, por qué si es el dueño de la plata no avanza. Y comenzamos a mirar lo exterior, el por qué, y no vemos lo que Dios está haciendo detrás de cada cosa. Así estaban los discípulos.
discípulos, los que caminaban con Jesús, los hijos del Señor, preguntando, buscando qué consecuencia fue la que hizo. Y como siempre, es el pecado. Es que la situación que está viviendo él es porque pecó. No nos dimos cuenta, pero algo está haciendo. Porque esa situación es solamente para alguien que es pecador, que tiene un pecado oculto, que le abrió la puerta al enemigo. ¿Cuántas veces he escuchado eso? Un montón de veces. Que hizo un negocio, el negocio fue mal. Es que solamente Dios le dijo que no se metiera y se metiera y por eso hay que quebrarlo. Que sus hijos se están perdiendo y no saben qué hacer. Quiero que sepa, iglesia, que hay cosas que nacen y que no es culpa ni tuya ni de tus padres, sino que hay circunstancias en nuestra vida que Dios utiliza para que su gloria sea manifiesta. Y la iglesia tiene que estar percibida de esto. Porque si no lo está señalando al que está en el piso o sus padres. Y no se interesan nada por el que está caído, por el que está viviendo las circunstancias. Hay cosas en nuestra vida que no son las mejores. Y cuando tú comienzas a ver hacia adentro, no vas a encontrar razón alguna por cuál estás viviendo lo que estás viviendo, pero lo estás viviendo. Y es Dios en tu vida. Hoy no vengo a hablarles a aquellos que están en pecado, porque el que está en pecado ya tiene su consecuencia. Hoy quiero hablarles a aquellos que están viviendo un proceso de Dios y que están experimentando escasez y que están experimentando una situación difícil en su vida, en lo que están pasando, y que muchas veces no ven salida, no ven nada, pero están haciendo las cosas como es debido. Hoy quiero decirle a esa gente que Dios metió contigo, que Dios está en el proceso, que esto va a ser pasajero, porque al final lo que va a buscar Dios es que la gloria de Dios se manifieste en tu vida. Amén. Que no te preocupes, que vives el proceso que estás pasando, que está pasando en tu familia, que estás pasando con tus hijos. ¿Sabes? ¿Quién tiene más dominio sobre sus hijos si no son sus padres? Pero a veces lo que saben los padres y todo lo que han aprendido no son suficientes para que el hijo comience a corregirse. Y la única forma que se corrija es que Dios haga algo poderoso en ellos. Y si tú eres uno de esos, quiero que sepas que Dios se va a manifestar, que tu hijo no está suelto, que Dios lo tiene agarrado. Amén. Que dice la palabra de Dios, escúcheme bien, que cuando sale de la boca, llega y cumple su cometido. Es decir, ellos no serán más rápidos que la palabra de Dios. Amén. Tú suelta la palabra de Dios, suelta la promesa, que la promesa los va a alcanzar. Y donde te llegará y la promesa golpeará y cumplirá su prometido. No están solos, no están sueltos. Tus hijos no están sueltos. Lo que ves afuera quizás es diferente al diseño de Dios. Pero cuando la palabra de Dios los alcance, serán transformados una vez y para siempre. Pues tienes que tener fe para eso. Saber que lo que Dios diseñó para tu vida y para ellos se va a cumplir. En tu negocio, en tu trabajo, igual forma. Hay cosas que pasan y suceden para que la gloria de Dios se manifieste. Y aquí está este hombre viviendo eso. Verso 4. Me es necesario hacer las obras
del que me envió, entre tanto que el día dura y la noche viene, cuando nadie puede trabajar. ¿Sabes? Es importante lo que Jesús acaba de decir aquí. La traducción al español no nos ilustra mucho, pero esta expresión lo que habla es que mientras estemos vivos tenemos que trabajar al Señor. Y ahí está la clave. Y aquí comienza Dios a dar clave a su iglesia. Es necesario hacer las obras del que me envió, entre tanto que el día dura y la noche viene, cuando nadie puede trabajar. Yo pregunto, ¿tú puedes trabajar de noche? ¿Podemos trabajar de noche? Entonces la noche que habla ahí no es la noche que tú y yo podemos ver ahora mismo. Lo que está hablando Jesús es que mientras estemos de día, es decir, mientras estemos vivos, tenemos que trabajar. Pero llegará el día en que llegará la noche y ya no podremos trabajar. Es decir, que llega el momento de nuestra partida. Es necesario hacer las obras. En otras palabras, si estás vivo, tienes que aferrarte al diseño de Dios. Tienes que aferrarte al propósito de Dios en tu vida. Es lo único que te va a ayudar a hacer que la obra de Dios sea manifiesta en nosotros. A ser obediente mientras estemos vivos. El Señor nos dice después, en verso 5, entre tanto estoy en el mundo, luz soy del mundo. Es decir, mientras esté vivo, seré luz. Mientras esté vivo, seré testimonio. Mientras esté vivo, haré las obras de mi Padre. Mientras esté vivo, no me cansaré de predicar. Mientras esté vivo, no me cansaré de creer. Mientras esté vivo, voy a hacer lo que Dios dijo, porque algún día las obras de Dios se van a manifestar en nuestra vida. Quiero que sepa que hay un diseño de Dios que nos bendice, que nos engrandece. Jesús lo dijo de otra manera: buscad primeramente el reino de los cielos y justicia, y además cosas serán añadidas. Es decir, trabajemos en el Señor, seamos luz del mundo, busquemos su reino, y lo que necesitamos vendrá a nuestra vida, a nuestro hogar, a nuestra casa, a nuestro trabajo. Es hora de saber que el trabajo del Señor será la clave en este tiempo para obtener milagros, para que la gloria se manifieste. No escatimes trabajar a Dios, no escatimes ser luz. Calla esas voces que te dicen que no podrás, que te acusan con tus hijos, que te acusan con tu economía, que te acusan porque fracasaste en el hogar. Calla esas voces, porque eso no es lo que te determina tu bendición. Tu bendición la determina Dios en tu vida. Así que Jesús está hablando: mientras estemos vivos, seamos luz, trabajemos, esforcémonos, demos testimonio. El verso 6 dice: dicho esto, escupió en tierra e hizo lodo con la saliva y untó con él los ojos del ciego y le dijo: ve a lavarte en el estanque de Siloé, que traducido es enviado. Fue entonces y se lavó y regresó viendo. Entonces los vecinos, a los que antes le había visto que era ciego, decían: ¿no es este el que se sentaba y mendigaba? Unos decían: es él, y otros: a él se parece.
Él decía, yo soy. Este es tremendo. Y es hecho agua. Miren. Llega Jesús entonces del cielo y comienza a hacer lodo. La pregunta es, ¿cuántas veces tuvo que escupir Jesús para poder hacer lodo? Vamos a utilizar a Arián, que Arián es... Arián, mira esta parte de aquí. Vamos, por favor, coge un puñado de arena. Yo sé por qué lo hago. Mientras, imagínense cuánto arena Jesús tuvo que coger para juntar esta parte de aquí. Para que se vomita. Y más que por ahí pasó el gato ahorita. Y no está mal. ¿Cómo que reír? Él es Jesús. No, mira para allá, Jesús. Saluda a todos los que te están en transmisión. Entonces, ahí, ¿cuánto crees que debes escupir? ¿Cuántas veces para hacer lodo eso? Porque aquí está la clave. Era mímica, pero oye, que no está haciendo algo. No, es que es así. Ahora, ¿por qué arrugan la cara? ¿Te puedes imaginar lo que estamos viendo? Así como están así esas caras que tienen una cara arrugada. Ahora, esta es arena, pero aquí era barro, era lodo. ¿Cuántas veces tuvo y cuánto tuvo que durar? Y la gente mirando. ¿Qué crees que podía decir la gente? Es que mira, yo media botella de agua y ni siquiera hizo lodo. Y escupía y escupía y escupía y la gente se asqueaba. Y vino Jesús, que quiere ser ciego. Y aquí hay una verdad. Porque lo que estás mirando no deja que el milagro sea en tu vida. Estás viendo a Dios haciendo algo. Si a ti te da, no te gusta lo que estás viendo que Dios está haciendo contigo. No te gusta que Dios te mete en una escasez. No te gusta que Dios te cierre una puerta. No te gusta el proceso de Dios en tu vida, por lo que estás. Porque Dios está escupiendo y escupiendo y escupiendo. ¿Saben por qué el ciego recobró la vista? No estaba viendo lo que estaba haciendo. Y si le pregunto, ¿qué es fe? ¿Lo que qué? Ay, Señor, se lo saben, Padre.
pero no les gusta ver lo que Dios está haciendo con ustedes. Y entonces, como no les gusta, van y remeten contra el hombre. Y comienzan a poner la mirada en el patrón, en el jefe, en el pastor, en el amigo que tiene plata, en no sé qué. Comienzan a poner la mirada en muchas otras cosas y no en el de arriba. Porque lo que están viendo no les gusta. Y mientras ustedes esperando un milagro, estaba el cieguito allí, que no veía que estaba haciendo Jesús, pero sabía que lo que estaba Pero hoy te puedo decir que es Dios, porque si no, no estuvieras aquí escuchando esto. Y está Dios actuando en tu vida y tú no sabes qué hacer. Pues yo te voy a dar la respuesta: sé obediente. Sé obediente. Si yo le digo, Guaco, levántate. ¿Okay? Y yo te digo, Guaco, deja lavarte allá al baño. ¿Te es fácil o no te es fácil? ¿Por qué? ¿Por qué te es fácil llegar hasta allá? Y porque puedes ver. Porque él ve. Pero tú crees que fue fácil para el cielo. O sea, no creas que será fácil. Ser obediente a Dios no es fácil. Ser obediente a Dios cuesta muchas veces retorcerse uno, quebrantarse uno mismo, negarse a sí mismo. Y no creas que donde estaba Jesús, dicen los historiadores que más o menos hay 1,5 kilómetros para poder llegar al tanque Siloé. Todo lo que tuvo que vivir, todo lo que tuvo que pasar. Ese pobre ciego que va caminando, y la gente lo conocía y preguntaba, ¿y dónde vas? Y decía, al tanque Siloé. Sigue derecho. No sé si se estrellaba, no sé si había palito de ese que utilizan ahora los ciegos. No sé si gente lo ayudó o no lo ayudó. Pero lo que sí registra la Biblia es que llegó hasta el estanque. Y comenzó a lavarse. Y cuando se comenzó a lavar, comenzó a caer ¿qué? El lodo. Era ciego, no sabía que era lodo. Muy probablemente preguntó, ¿y qué es esto que tengo en los ojos? Y seguramente alguien le dijo, era lodo. Por eso cuando más adelante verás que le preguntan, ¿y qué pasó? No, juntó lodo y
mis ojos y pude ver y me lavé y pude ver. Y regresó nuevamente. Sí. Y entonces se levantó y regresó viendo. Entonces los vecinos que antes habían visto que era ciego, yo creo que ya puede votar, hermano, que ya se la voz. Entonces los vecinos, a los que antes le había visto que era ciego, decían: ¿no es este que estaba sentado y mendigaba? Unos decían: él es. Otros decían: a él se le parece. Y él decía: soy yo. Y le dijeron: ¿cómo fueron abiertos los ojos? Y respondió y dijo: aquel hombre que se llama Jesús hizo lodo y me untó en los ojos y me dijo: ve al Siloé y lávate. Y fui y me lavé y recibí la vista. Entonces le dijeron: ¿y dónde está? Y él dijo: no sé. Esto es importante. Porque los vecinos conocían al hombre. Sabían que el hombre era ciego. Pero los vecinos comenzaron a preguntar: ¿cómo recuperaste no dice cómo recuperaste la vista. Dice: ¿cómo recuperaste Esto implica que este hombre de nacimiento no tenía ojos. Y que tenía unos huecos. No sé si han visto gente que le sacan los ojos. Tienen unos huecos, unas cavidades. Por eso la gente cuando lo ve dice: no, ese no es el vecino que toda la vida vive con él al lado de él. Lo ve y dice: no, ese no es. Porque el que yo conozco tenía los huecos en los ojos. Y le pregunta: ¿cómo recuperaste los ojos? ¿Sabes lo que Dios va a hacer en este tiempo? Va a ser algo creativo. La gente va a quedar loca. Los del lado de él van a quedar locos diciendo: este no es el que mendigaba. ¿Por qué lo está mendigando ahora? Porque Dios hizo algo en su vida. ¿Por qué él salió transformado? Porque Dios hizo algo en su vida. ¿Por qué ya no es el mismo de antes? Porque Dios hizo algo creativo en su vida. Déjame decirte: lo que no tienes, Dios lo traerá. Que algo poderoso Dios se va a traer. Algo milagroso, algo creativo Dios va a hacer en tu vida. Que antes no tenías. Cuando la gente lo vea, no va a entender el nuevo hombre y la mujer que vas a ser tú en Dios. Lo que Dios va a hacer en tus hijos va a ser algo poderoso. Algo creativo. Lo que Dios va a hacer con tu economía, con tu trabajo, va a ser algo creativo. Algo que nadie se los espera, ni tú mismo se los espera. Y solo podrás decir: el hombre que me dijo que sea obediente lo hizo y recibí mi milagro. Y ese es Jesús. Ese es Jesús. La gente va a quedar loca con lo que Dios va a hacer contigo. Vas a dejar de ser un mendigo. Tu economía va a ser diferente. Tu trabajo va a ser diferente. Lo que emprendas va a ser poderoso. Porque dejarás de mendigar para ser alguien del reino de Dios. La gente que va a mirar y va a ver un hombre diferente, una mujer diferente. ¿Y cómo es posible esto? ¿Quién te dio los ojos? Y tú tienes que creer cosas que no tienes. Dios va a hacer algo grande, algo poderoso. El verso 13 dice: y se levantaron entre los fariseos aquel que había sido ciego, y era día de reposo, cuando Jesús le había dicho, le había hecho el lodo y le había abierto los ojos. Y volvieron, mira que no dice que le dio la vista, le abrieron los ojos. Y volvieron pues a preguntarle también los fariseos que habían recibido la vista. Y le dijo:
Me puso lodo sobre los ojos y me lavé y veo. Y entonces algunos de los fariseos decían: este hombre no procede de Dios porque no guarda el día de reposo. Escúcheme algo. Habrá gente que lo que le contestes no tiene que dar detalle. Cuando le preguntaron a los vecinos, el hombre que se llama Jesús, ese hizo lodo, me junté en los ojos y me dijo: ve a lavarte al fondo del Sinaí. Y ahí recobré la vista y me regresé otra vez aquí. ¿Y dónde está? No, y aquí ya no está. Pero cuando los religiosos le preguntaron, un hombre me dijo: lávate en el lodo del Sinaí, me voy a ir a ver y vi, punto. Miren cómo le contesta el religioso a los religiosos. ¿Sabes? Religión. Dice: este hombre no procede de Dios porque no guarda el día de reposo, porque no hace las cosas como se hacen aquí en el templo. ¿Acaso Dios está cuadriculado a 4 paredes? Aquí no hay ni techo, hay aquí. Y muy bien que Dios se glorifica. Amén. No tenemos ni piso. ¿Acaso esto es mayor que el Dios de nosotros? Dios está por encima de cualquier liturgia que podamos hacer aquí. Y ellos preocupados por lo que se hace aquí y no por la salvación que Dios dio a este hombre, no por el milagro. Estaban preocupados porque no se hicieron las cosas como se hacen aquí. Y entonces algunos de los fariseos decían: este hombre no procede de Dios porque no guarda el día de reposo. Otros decían: ¿cómo puede un hombre pecador hacer señales? Y había disensiones entre ellos. Entonces volvieron a decirle al ciego, viste, ahora aquí dice al ciego, volvieron a decir al ciego, ya no el que había recobrado vista, al ciego, te viene el verso 17: ¿qué dices tú de aquel que me abrió los ojos? Y él le dijo que es profeta. Pero los judíos no creían que había sido ciego y que había recibido la vista, hasta que llamaron a los padres del que había recibido la vista y le preguntaron diciendo: ¿es este vuestro hijo? ¿Es el que vosotros decís que nació ciego? Pues, ¿cómo pues ve ahora? Y sus padres respondieron y le dijeron: sabemos que este es nuestro hijo y que nació ciego, pero que ve ahora, y no lo sabemos o quién le haya abierto los ojos. Nosotros tampoco lo sabemos. ¿Edad tiene? Pregúntele a él, y él hablará por sí mismo. Entonces religión lo que hace es que dice: no, este hombre no puede hacer eso porque es un hombre pecador. Y vuelve lo mismo que los discípulos. Ya no solamente están los discípulos diciendo quién pecó, este o sus padres. Ahora están los fariseos, la cúpula religiosa de la iglesia, preguntando: es que él no puede. Él no puede porque es pecador. Él no puede porque no le conocemos testimonio viejo. Él no puede, así que si él no lo puede decir, vamos a echar para atrás. Vamos a echar de los padres y preguntémonos a los padres entonces: ¿qué pasó? Si es él o no es él, si estaba ciego o no estaba ciego. Porque hombre pecador no puede hacer esto. ¿Cómo que no puede hacer esto? Si Dios le da la gana de levantar poderosamente a cualquier pecador hoy y hacer milagros y prodigios, ¿cómo que no? Si Él es poderoso para cambiar las circunstancias. ¿Cómo que crees para unas cosas y para otras cosas no? ¿Cómo que
pidiendo un avivamiento en la iglesia, en la ciudad, en Pueblo Nuevo. Y no crees que Dios puede levantar a un pecador y hacerlo que haga obras y milagros. ¿Por qué? Cuando ves a Guaco, por poner ejemplo, o cualquiera de vosotros, ve lo que él está haciendo, y es el pastor de Pital, y está trabajando, pero tú buscas y escarbas en la vida de él, y miras el pasado de él para decir que hoy él no puede hacer por su pasado. Como si su sangre de Jesucristo no lo hubiera limpiado, no lo hubiera purificado. ¿Quién aquí es apto entonces para servir a Dios? Si no es por gracia, no es porque su misericordia nos ha alcanzado día tras día, porque su sangre nos ha limpiado y nos ha lavado. Una cosa es que una persona persiste en el pecado y es visible y el pecado, y eso es otra cosa. Pero hoy no estamos hablando a esa gente. Hoy estoy hablando a la gente que está haciendo las cosas bien, que en medio de sus debilidades está luchando, se está esforzando y está diciendo: Señor, yo te creo. Que le ha pasado un maluco, sí, pero que estamos allí en pie de guerra, que estamos firmes con el Señor, que no hay para mirar atrás. Le dieron trabajo, pero de una voz y se la quitaron. Dios, no es ningún diálogo. Y así muchas cosas. ¿Cuántas cosas vivimos en Dios? No permitas que nadie te desautorice. Si tú sabes que estás haciendo las cosas bien, que te estás esforzando, que la estás dando con todas. Que tú sabes que estás dando el 100. Que los otros crean que porque ellos tienen más capacidades, tú no estás dando el 100, esa es otra cosa. Pero cuando Dios quiere hacer algo, habrá más gente con más capacidades que yo. Y habrá más gente con más capacidades que Juan. Pero Dios le plació que nosotros fuéramos los pastores. A muchos no les ha podido gustar esto. Hay gente que no consigue predicar como he visto yo. Pues se van a la forma, nunca se van al fondo. Ahí estaba Samuel, ves a tal casa que va a ungir al rey de Israel. Acá, Toño. Y vio como apóstol ese alto, grande, fornido. Y dijo: Samuel, este es. Y cuando vino con el reloj me dije: cuidadito, porque no es lo que tú ves. Venga por dentro. Y así pasó 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. ¿Cómo un hombre de Dios se va a equivocar tanto? ¿Cómo nos equivocamos tanto, iglesia? Porque creemos que es como se hace aquí, es como... Nunca ha sido por lo que vemos. La generación mala y perversa, ya lo duro que la gente escuche, demanda señal. No estoy en contra de los que piden confirmación. Pero la gente que pide confirmación para todo no sabe escuchar la voz de Dios.
Está bien cuando estás comenzando. Y respeto a la gente que lo hace. Pero tú hoy comienzas en el Señor. Señor, te pido confirmación para esto. Viene Dios y te habla. ¿Ok? Viene otra vez, viene Dios y te habla. Y después viene Dios y te habla. Porque antes de que tú le pidas confirmación a Dios, Dios te tuvo que haber hablado antes. Dios te tuvo que haber dado una promesa. Dios te tuvo que haber dado un emprendimiento. Y has tenido que escuchar la voz de Dios decir, vas a hacer esto y esto y aquello. Entonces, como Dios te habló y tú estás como dudando, tú le pides confirmación a Dios para saber que lo que escuchaste aquí es de Dios. Y eso está bien una vez, está bien 2, y 3, y 4. Y quizás como Samuel, 7. Pero no estaba, no. No estaba, no. Y si lo haces, porque no has aprendido a escuchar la voz de Dios. Voy a enseñar algo, aquí 5 pesos que no estaban aquí. Ese mismo Samuel estaba acostadito y Dios le dice, Samuel, Samuel. Y este se levantó y fue a dónde? Donde el sumo sacerdote llamado Elí. Y lo levantó. Elí, me llamaste. Rabí, me llamaste. Y él dijo, no. Se volvió a acostar por segunda vez. Samuel, Samuel. Se levantó. Fue donde Rabí, me llamaste. No, no, nada. Y entendió. Dice, la próxima vez que escuches la voz, dirás, heme aquí, Señor. Y vino la voz por tercera vez. ¿Y por qué? Pregúntale, ¿por qué, pastor? Pregúntale, ¿por qué? Porque Dios usa la voz de tu Padre espiritual para que suene como Él. Ay, ay, ay. Dios emula la voz de tu Padre espiritual. Para cuando le escuches, sepa que es un Padre que te está hablando. Cada palabra que se lanza de este lugar es casualidad. Es Dios buscando tu oído. Para cuando Él te habla, sepa que es Dios que te está hablando. Y no pierdas el tiempo en pedir confirmación y dejando de actuar en todo ese tiempo que dejaste de hacer algo. Porque mientras piden confirmación, ¿sabes qué tú haces? Las llantas a esperar. ¿No? ¿Para qué Dios te dio la palabra? ¿Para qué Dios impregnó sabiduría en tu vida? Te llenó de su espíritu. Y entonces estaban los fariseos, la cúpula religiosa del momento, diciendo, este no es. Entonces mira, ya tú eres el papá ahora, ya tú eres el guapachoso ese hijo de Isaí. Entonces viene donde el papá y le dice, este es tu hijo. Si lo mandaron a traer al papá del ciego, del que era ciego, y le van a preguntar ahora que si es el papá. O sea, estás viendo lo ilógico que se vuelve la religión muchas veces. Que para algunas cosas sí, para otras cosas no. Pero religión siempre busca un lado. Y lamentablemente ese lado siempre es decirte que lo que está sucediendo en tu vida no es de Dios. Que los milagros que Dios está haciendo en ti no son de Dios. Entonces mira esto. Vamos a terminar con esto.
El verso 22. Y esto dijeron sus padres, porque tenían miedo que los judíos, por cuanto los judíos ya habían acordado que si alguno confesase que Jesús era el Mesías, ¿era qué? Los que me conocen saben que no me tiembla el pulso en poner a alguien que Dios dijo que iba a hacer algo. Pero esto, el papá y los fariseos tenían miedo de ser expulsados de la iglesia por lo que decían. Creo que el liderazgo se pone de pie. Jamás se venda jamás se venda por miedo a perder su ministerio. Si un día llegar está mal, hay que decirlo. Sin miedo a perder tu ministerio. Sin miedo a perder tu ministerio. Sin miedo a perder tu ministerio. Sin miedo a perder tu posición dulce. Si algún día llegar a caer y vivir en pecado, jamás retengas tu boca normal. Porque la gente tiene miedo de perder su ministerio, se va en contra de lo que el pastor está haciendo estando en pecado. Esos fariseos tenían miedo a ser expulsados y prefirieron mejor estar de acuerdo que con los hombres que con Dios. Y buscaban entonces desacreditar lo que el Padre está haciendo. Jamás vendan lo que Dios les ha dado, porque su ministerio y sus dones son irrevocables. Nunca dependerá de un hombre, siempre dependerá de Dios. Siempre. Los fariseos acordaban y decían: no vamos a hablar en contra del pastor, pues si hablamos en contra de él nos expulsan de la sinagoga, nos expulsan de la iglesia. ¿Por qué nos expulsan si nos tienen que expulsar? Pero el pecado jamás se debe consentir en la iglesia. Jamás. Nos esforzamos por guardarnos por Dios. Nos guardamos, nos protegemos. Nos ayudamos los unos a los otros. Y si alguien cae, nos levantamos. Pero si alguien llegara a presentir pecado, sabrá que aquí hay una iglesia restauradora, si se quiere restaurar. Si se quiere restaurar, porque hay gente que no se quiere restaurar. Hay gente que no cree en los ministerios. Pero cuando comencemos a creer en los liderazgos, la cosa será diferente. En el nombre de Jesús. Eso no puede. Y entonces volvieron, versículo 4, volvieron a llamar al hombre que había sido ciego y le dijeron: da gloria a Dios, nosotros sabemos que este hombre es pecador. Entonces él respondió y dijo: si es pecador, no lo sé. Una cosa sé, que habiendo yo sido ciego, ahora veo. Y le volvieron a decir: ¿qué te hizo? ¿Cómo te abrió los ojos? Y respondió: ya os he dicho. Y además estaba cansado ya. Y no habéis querido oír, porque lo que queréis oír otra vez, queréis también vosotros hacerlo sus discípulos. Y le injuriaron y dijeron: tú eres su discípulo, pero nosotros discípulos de Moisés somos. Nosotros sabemos que Dios ha hablado a Moisés
pero respecto a ese, no sabemos de dónde sea. Y respondió el hombre y les dijo, pues esto es lo maravilloso, que vosotros no sepáis de dónde sea, y a mí me abrió los ojos. Escúchame algo. No sé qué Dios va a hacer con los religiosos, pero a mí y a ti recibiremos un milagro de Dios. Recibiremos un milagro de Dios. Yo no sé qué Dios va a hacer con esa gente, pero nuestros hijos serán restaurados, nuestra economía será restaurada, las cosas creativas de Dios sucederán en este tiempo. Ellos se agarrarán de Moisés. Diga Moisés. Nosotros sabemos que Dios habló con Moisés. Dice, siguen hablando con Moisés y yo seguiré hablando con mi Dios. Porque mi Dios es la fuente inagotable de vida que sacia todo. Oh, bendito sea el Señor. Bien. Bendito sea el Señor. Y dele gracias a Dios. Oh Espíritu Santo de Dios. Quiero que cierren los ojos y escuchen esta canción. Repítela. Si no me dieras lo que te pido, hasta dejarme en la vida. Quieres quitarme todo, incluso no amar. Escúcheme algo. Y quiero que sepas que lo que a veces consideras pérdida, para Dios es ganancia. Que nuestro sustento está en Él. Que Él nos enseñó a trabajar. Él dice que la diestra en nuestras manos para batallar en la vida, en el trabajo. Si hay alguien diestro, tienes que ser tú. Si hay alguien que sepa hacer las cosas, tienes que ser tú. Porque Dios te ha enseñado a trabajar con lo que te ha dado. Aprende a disfrutar lo que tienes.
y a vivir lo que tienes. Porque lo que tienes te llevará a grandes cosas en el Señor. Si en lo poco eres fiel, mucho te pondrá. Hemos vivido en 3 casas. La primera casa de mi suegro, en la segunda casa de mi suegro, alquilamos una casa y de ahí salimos para nuestra casa. Amén, gloria a Dios. Y en toda casa que vivimos, aprendimos que si éramos fieles donde estamos viviendo y mantener el cuarto pintadito, la sala pintadita y todo bonito, si somos fieles ahí en lo poco, Dios nos pondrá en lo mucho. Yo soy testigo de eso, de que Dios nos ha puesto en lo mucho. Si Dios lo hace conmigo, también lo puede hacer contigo. Si Dios lo hace con mi familia, también lo puede hacer con mi familia. Y aunque tengo mi empresa, ya que también es abogado y tiene sus negocios, decidimos emprender algo nuevo. Y lo vamos a hacer también, como familia. Y creo que es un tiempo para la familia. No escatimes nada para bendecir a tu casa, para bendecir a tu esposa, a tus hijos, a tus familiares. Porque en su tiempo Dios traerá la bendición a tu casa. En el nombre de Jesús. Eso no fuera.